Cuando recita Espironolactona por primera vez para el hormonal la. En el consultorio suele ser relativamente breve, se menciona que el medicamento ayuda a reducir la disebo al bloquear la actividad de las hormonas. Se indicó a dosis inicial, se programa una cita y seguimiento, while a persona sale con una receta en la mano y muchas preguntas sin responder, no porque el haya omitido intencionalmente, sino porque el tiempo en una consulta y es limitado, y explicar en detalle todo lo que implica comenzar un medicamento. Q. En sistemas del cuerpo. Require mucho tiempo del que una cita permite. Y el resultado es que muchas personas comienzan a tomar Espironolactona sin tener una imagen completa de esperar durante las primeras semanas. Cambios son normales como parte del proceso de ajuste. Efectos secundarios vale la pena reportar al y es el marco de tiempo realista para ver resultados en la piel. Esta falta de no es peligrosa en misma cuando existe una continúa con el prescriptor, pero puede llevar a que las personas abandonan el medicamento prematuramente porque experimentan algo que no esperaban y asumen que significa que el tratamiento no funcionando o que causando daño cuando en realidad es parte de un proceso de ajuste completamente normal. Lo primero que es entender sobre la Espironolactona es que no fue desarrollada originalmente como un tratamiento para el es un medicamento que existe desde y que fue decidido principalmente como como tratamiento para ciertas condiciones cardiovasculares y renales. Su uso para el hormonal en mujeres adultas. Del descubrimiento de que uno de sus mecanismos de bloquear los receptores de tiene el efecto secundario beneficioso de reducir la disebo en las que son estimuladas precisamente por esas hormonas. Esto significa que cuando alguien toma Espironolactona para el tomando un medicamento que de manera en todo el cuerpo, no solo en la piel, y entender eso es fundamental para comprender por puede producir efectos que van de simplemente mejorar los brotes, no de los efectos que frecuentemente toma por sorpresa a las personas que comienzan a tomar Espironolactona es el aumento en la frecuencia urinaria, especialmente durante las primeras semanas de tratamiento. Esto ocurre directamente porque la Espironolactona es un literalmente es que los riones excretan. Para la de las personas esto se vuelve menos pronunciado con el tiempo a medida que el cuerpo se adapta, pero durante las primeras semanas puede ser lo suficientemente notable como para interferir con la rutina diaria, mantenerse bien hidratado durante este. Y es importante, y si el aumento en la frecuencia urinaria es significativamente disruptivo y es algo que vale la pena mencionar en la siguiente consulta. Relacionado con el efecto el tema del potasio, la Espironolactona pertenece a una clase de que se llama horadores de potasio, lo que significa que a diferencia de otros, tiende a retener potasio en lugar de eliminarlo. Para la de las personas y saludables que toman Espironolactona en las dosis relativamente bajas que se usan para el esto generalmente no representa un problema significativo, sin embargo, es una por la cual los suelen recomendar evitar consumir cantidades muy elevadas de alimentos especialmente ricos en potasio, como suplementos de potasio o sustitutos de sal que contengan cloruro de potasio durante el tratamiento. Y es una por la cual las personas con ciertas condiciones renales preexistentes pueden no ser candidatas adecuadas para este medicamento, ya que esas riones pueden no manejar el potasio adicional de la misma manera. Los cambios en el ciclo menstrual son otro efecto que muchas personas no anticipan completamente antes de comenzar el tratamiento, dado que la Espironolactona afecta el equilibrio hormonal al bloquear los puede influir en la regularidad del ciclo menstrual en algunas personas. Algunos pueden experimentar ciclos irregulares, especialmente al principio del tratamiento, mientras que otras personas reportan cambios en la o la intensidad de su. Para algunas mujeres, estos cambios se estabilizan
De los primeros meses a medida que el cuerpo se ajusta al nuevo equilibrio hormonal, para otras, los cambios persisten durante todo el tratamiento. Cualquier cambio significativo en el ciclo menstrual es algo que definitivamente vale la pena discutir con el prescriptor, quien puede evaluar si el observado y es esperado de dos lados es y el perfil individual de la persona, o si justifica un ajuste en el tratamiento. Un aspecto del tratamiento con espironolactona que causa considerable y es lo que a veces se llama el de purga inicial. Algunas personas experimentan un empeoramiento temporal de su durante las primeras semanas o incluso el primer mes o dos de tratamiento antes de comenzar a ver mayores. Esto no ocurre en todos los casos y no completamente claro por teoría. Sucede en algunas personas y no en otras, pero puede ocurrir como resultado del diajes hormonal que el cuerpo atraviesa al inicio del tratamiento. Por lo que esto importa en es que muchas personas interpretan este empeoramiento inicial como una señal de que el medicamento no funcionando o que haciendo que su piel empeore y deciden dejar de tomarlo precisamente en el momento en que el cuerpo hablar con él sobre esta posibilidad antes de comenzar el tratamiento y tener un plan claro sobre tiempo esperar antes de evaluar si el medicamento funcionando puede ser una diferencia significativa en si alguien persiste con el tratamiento el tiempo suficiente para ver sus beneficios reales. En del marco de tiempo para ver resultados. Generalmente seguir que la espironolactona puede requerir entre 3 y 6 meses de uso consistente antes de que sus efectos sobre el sean completamente visibles. Este es un de tiempo considerablemente largo que el que muchas personas anticipan, especialmente con algunos tratamientos que pueden mostrar resultados. Esta expectativa de tiempo es importante establecer de manera realista desde el principio porque esperar resultados de unas pocas semanas y no verlos puede llevar a conclusiones prematuras sobre la eficacia del medicamento. Los resultados suelen ser graduales, menos brotes, menor severidad de los que ocurren en la oleosidad de la piel y esta gradual puede ser de notar si no se prestando deliberada a los cambios a lo largo del tiempo. Algunos cambios en la piel que no directamente relacionados con él pueden ocurrir durante el tratamiento, dado que los influyen en aspectos de la piel. Bloquearlos puede producir cambios en la textura general de la piel o en la disable de las afectadas por él. Algunas personas reportan que su piel se vuelve seca en general durante el tratamiento, lo que puede requerir ajustes en la rutina de esto no es una adversa en misma, sino simplemente una consecuencia del mecanismo del medicamento que puede requerir una en los productos de cuidado de la piel utilizados durante el tratamiento. Y el tema de los cambios de humor es en lo que aparecen las conversaciones sobre espironolactona con suficiente frecuencia como para que valga la pena abordarlo ancla en este. Es actualmente mixta y incompleta, dado que la espironolactona afecta el equilibrio hormonal y dado que las hormonas tienen una influencia bien documentada sobre el estado de y el bienestar emocional. Existe una base plausible para que algunas personas experimenten cambios en su estado de durante el tratamiento. Sin embargo, la evidencia disponible actualmente no establece de manera concluyente una directa y consistente entre la espironolactona y cambios significativos en el humor en la de los pacientes, lo que es claro es que si alguien experimenta cambios notables en su estado de durante el tratamiento, esto es algo que debe comunicarse al prescriptor, quien puede evaluar si existe una con el medicamento y si es necesario ajustar el tratamiento o considerar apoyo adicional. Un punto que es fundamental entender, especialmente dado que gran parte de la sobre espironolactona que circula en redes sociales fragmentada o fuera de contexto es que este medicamento tiene contraindicaciones importantes que hacen que sea completamente inapropiado para ciertas personas. La significativa de estas contraindicaciones es el embarazo. La espironolactona puede causar daño fetal y contraindicada durante el embarazo, por lo cual los suelen recomendar el uso de anticonceptivos durante el tratamiento en personas que
Cuidar embarazadas esto no es una advertencia menor. Es una seria que cualquier persona en edad debe discutir con su antes de comenzar el tratamiento y durante todo el tiempo que dura el mismo. La continúa con el prescriptor durante el tratamiento con espironolactona no es simplemente una de rutina, es una parte genuinamente importante del tratamiento seguro y efectivo y el puede monitorear si la dosis actual es adecuada, evaluar si los efectos secundarios que se experimentando son esperados o merecen ajustar el tratamiento. La respuesta individual y proporcionar el contexto necesario para interpretar correctamente lo que sucediendo con la piel y el cuerpo durante el proceso. Video. En redes sociales puede reemplazar risa individualizada y el objetivo de contenido como este es complementariza, proporcionando contexto educativo, no reemplazarla. En instancia, la espironolactona es un medicamento que ha demostrado ser efectivo para el hormonal en muchas personas cuando se usa correctamente con la adecuada y con expectativas realistas sobre el proceso de ajuste y el marco de tiempo para ver resultados. La diferencia entre una experiencia positiva con este tratamiento y una experiencia frustrante frecuentemente tiene menos que ver con el medicamento en mismo y que ver con tan bien informada. La persona